Bueno, ha empezado el campeonato mundial. Y el campeonato mundial es este. Aquellos que están del lado del reino de Dios y aquellos que están del lado del mundo. Ese es el campeonato mundial. Y aquellos que estamos del lado del reino de Dios, vamos perdiendo el día cero. Y parece entonces como que uno se termina como desanimando. Pero Dios nos dice, no se preocupe muchachos, porque ganamos el partido. Y ahí es donde radica lo que Jesús va diciendo cuando habla del reino de Dios, explicándolo en forma de parábolas. Es eso. Es lo que aparece como pequeño, insignificante, pobre, casi imperceptible, como es el reino de Dios, termina siendo grande, majestuoso, imparable. Así como la semilla. Cuando uno ve una semilla, tiende a despreciarla, porque dice, ¿esto qué es? Esto tan chiquito. Y más siendo, como Jesús muestra, la semilla de mostaza. No sé si vieron ustedes alguna vez una semilla de mostaza. Son las que nosotros conocemos, son pequeñitas como la cabeza de un alfiler, pero todavía en Israel lo que se conoce como semilla de mostaza son todavía mucho más pequeñas, mucho, casi no se ven. Son de color negro, en cambio acá las nuestras son más tipo amarillitas, así como el trigo. En cambio, aquellas son mucho más pequeñas. En la mano prácticamente es una cosita imperceptible. Y uno tiende a despreciar porque dice, ¿esto qué es esta porquería? ¿Qué es? Sin embargo, como el reino, cuando somos capaces de creer en la semilla, depositarla en la tierra, cuidarla, esta semilla empieza a germinar, a dar un tallo, la espiga y también a crecer como un gran arbusto. Así es lo del reino de Dios. Y pasamos nosotros una semana donde aparentemente lo del reino es pisado por el mundo, despreciado, burlado. Con la ley del aborto. Entonces como quedamos como desconcertados nosotros y así quedamos con todo lo del reino de Dios. Sin embargo, Jesús, cuando nos muestra las parábolas, nos habla de la fe en la semilla. Aquel que siembra es porque tiene fe. Aunque le haya ido mal en una cosecha, en dos cosechas, en tres cosechas, porque tuvo inundaciones, porque tuvo sequía, por lo que sea. Sin embargo, el sembrador sigue sembrando. Es porque tiene fe. Entonces ahí radica un poco el tema de las parábolas. Es como una paradoja. Esta palabra rara significa un poco eso, que lo que aparentemente es muy pobre, muy insignificante, muy chiquito, casi imperceptible, termina siendo la gran realidad, como el reino de Dios, que aparece así de una manera casi imperceptible, como la Navidad. En un pueblito allá desconocido del mundo, sin embargo, en el día de hoy
se empieza a desarrollar de una manera tal que en todos los lugares del mundo se conoce este misterio. Y cada vez más, en la medida en que nosotros somos capaces de confiar en esa palabra. Cuando nosotros anunciamos la palabra, no sabemos el resultado porque la palabra tiene fuerza por sí misma, pero necesita que nosotros sembremos. Esa es la gran tarea nuestra, creer en el misterio de la palabra de Dios, que cuando la anunciamos tiene su fruto en el tiempo. El Señor sabe cuándo y cómo. Así nosotros, aunque aparentemente vamos perdiendo, como que cada vez parece como que el mundo nos pasa por encima, sin embargo la fuerza de Dios es incontenible. Esto nos enseña la parábola. Por eso también nos enseña a renovar la fe, y la fe en la palabra de Dios, que es mucho más importante que el mundo mismo y que toda su fuerza, todo su poder, toda su publicidad y propaganda, que parece como que nos termina ahogando. Ahora, yo siempre digo esto: cuando nosotros no anunciamos la buena noticia al mundo, no es que no pasa nada. Sí pasa, porque el mundo nos anuncia su mala noticia. Y ahí perdemos. Porque nosotros somos vulnerables a lo del mundo. Y el mundo nos atrapa, nos contagia su mala noticia, su sinsentido, su nada. Y entonces terminamos creyendo que el reino de Dios no sirve para nada. Y ahí está entonces el tema de la fe. Nos involucra. No estamos afuera de la parábola, estamos dentro. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado del mundo o del lado del reino de Dios? Y aparentemente del lado del reino de Dios parece como que las cosas no salen. Sin embargo, lo de Dios tiene toda la fuerza de la vida. Por eso hoy renovamos nuestra fe, nos ponemos de pie. Creo en Dios